Queridos amigos, nuestra corona está totalmente encendida. Esto quiere decir que estamos a las puertas de una nueva Navidad. Y en este camino que nos ha venido proponiendo el tiempo de Adviento, camino que hoy como comunidad también hemos hecho compartir desde lo que Mónica nos trajo, de su arte, de su relato, de su corazón, lo que nuestra catequesis y los chicos de pastoral también representaron en el bellísimo pesebre viviente, nos habla cómo verdaderamente en un tiempo y en una circunstancia donde el miedo y la decepción suelen obligarnos a quedarnos quietos, donde sentimos que nos detenemos, que nos bloqueamos, el deseo y la esperanza nos ponen en camino, nos hacen caminar, nos hacen vivir. Desde el punto de vista espiritual, podríamos llegar a decir que en general lo que nos detiene, lo que nos inmoviliza, es fruto del mal espíritu. En cambio, donde no hay movimiento, es difícil que Dios se haga presente. Y de hecho, el Evangelio que acabamos de compartir, que nos proclamó el Padre Juan, nos presenta a dos mujeres que no se dejaron detener por sus miedos, por la desilusión que de alguna manera razonablemente también podría haberse hecho carne en su vida y en su corazón. María se levanta, dice, y se pone en camino, y podría haberse quedado como encerrada en tantos pensamientos, en lo que podía suceder, no en eso que el ángel le había anunciado, sino en lo más concreto, ¿no? ¿Qué pasaría cuando los demás lo supieran? ¿Qué pasaría con José? ¿Qué pasaría con los vecinos? ¿Qué pasaría con todo? ¿No? Yo recuerdo de niño una anécdota particular. Muchas veces en el barrio se casaban las chicas jóvenes, todo, y al tiempo eran mamás. Entonces yo me acuerdo que en mi casa todos decían, no, es 7 mesino, ¿no? Y entonces todos decían eso, ¿no? Entonces un día le dije a mi mamá, ¿por qué todos los nenes son 7 mesinos? Mi mamá no me supo explicar, pero este chiste, que es para gente grande, nos habla justamente de todas las cosas que muchas veces hay que afrontar dentro de la sociedad. María no tenía ciertamente que afrontar que iba a ser 7 mesino, tenía que afrontar cosas mucho más graves y sin embargo ella dice, se puso en camino. Isabel, a diferencia de Zacarías, que es evidentemente una persona que está como resignada y que ya no espera nada de la vida, probablemente ella en su corazón siguió manteniendo la fuerza y la esperanza de que Dios iba a hacer de su vida algo fructífero. Y eso nos enseñan María e Isabel desde sus vidas. María se dirige a la montaña, y la montaña es símbolo de lo que se interpone entre nosotros y la meta. Entonces, María no se deja asustar por las montañas que tiene que atravesar. El Evangelio la presenta caminando sola, lo cual seguramente es muy improbable. Seguramente María se unió a una caminata, a una caravana, pero lo cierto que lo que hoy se nos acaba de anunciar nos la presenta a María solita, caminando. Es como si lo que Lucas quiere dejarnos es la imagen de esa chica valiente que no tiene miedo de afrontar un viaje peligroso.
para decirnos también a cada uno de nosotros que en la vida hay viajes que solo nosotros podemos hacer. Hay viajes que tenemos que afrontar, hay tránsitos que uno lo tiene que hacer desde uno y nada más. Y entonces María está impulsada, decíamos al principio, ¿no?, el hecho del deseo y la esperanza. María está impulsada por el deseo de compartir con Isabel lo que ambas están experimentando, que Dios está obrando en su vida, que Dios se ha hecho presente, que Dios no es una idea, sino alguien que se hace carne, que da vida. María busca, por tanto, en Isabel una persona que pueda comprenderla. Por otro lado, a María también la mueve el deseo de servir, porque sabía que había alguien, se lo había dicho el ángel al final del anuncio, que había alguien que la necesitaba. Compartir y servir son dos impulsos que nos ayudan a salir de nosotros mismos, que nos ayudan a corrernos de sentirnos que todo lo que nos pasa a nosotros. Yo recuerdo una película italiana, que El Sol Rojo creo que era, que Mónica Vitti hacía de una depresiva crónica, ¿no? Y todo lo que le pasaba y era terrible. Y en un momento ella dice una frase, dice: lo que me pasa es mi vida. Lo que me pasa es mi vida. Y a veces en el dolor, en el bajón, nosotros estamos así. Creemos que eso que nos pasa es nuestra vida. No hay más que eso. Entonces, a eso justamente se nos invita a compartir y a servir. Por eso justamente también Isabel no permaneció encerrada en la desilusión de una vida que ya es como que había pasado su momento y había transcurrido sin dar fruto, esto es, sin un hijo. Es como una imagen, Isabel, a veces de nuestra realidad y de esa experiencia de esterilidad y de esa incapacidad de generar cosas. Es a esa realidad, a esa humanidad, a ese corazón que muchas veces es cada uno de nuestros corazones al que María va a traer a Jesús. María es la imagen de la Iglesia y por eso también la imagen que está de aquello que hoy el Papa Francisco nos dice, esa iglesia en salida, esa iglesia hospital de campaña, esa iglesia donde hay muchas cosas que ya no son como antes, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que están en tránsito permanente de nacer. Por eso Isabel dice, la etimología, Isabel es un nombre que significa Dios es un juramento. Dios es un juramento. Dios cumple siempre su promesa para cada hombre y para cada mujer. A lo largo de todos esos años de espera, mucho seguramente en la vida de Isabel, seguramente muchas veces sucumbió a la tentación del desánimo, y sin embargo supo mantenerse atenta para el preciso momento donde Dios la bendijo. Y también Isabel, en toda esta realidad, como decíamos de María, de compartir, de servir, Isabel de esperar y de discernir, ¿no? Compartir, servir, esperar, discernir. Isabel, cuando le dice a María, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?
Es esa conciencia de la pequeñez que al mismo tiempo se abre a lo que Dios puede hacer a través nuestro, ¿eh? Y por eso quizá hoy podemos pedirle también que se haga en cada uno de nuestros corazones esta oración con la cual Isabel termina el párrafo del Evangelio de Lucas. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Que cada uno de nosotros pueda en esta Navidad ser feliz porque cree que hay un anuncio que Dios ha hecho sobre cada una de nuestras vidas y de todos como comunidad, que será cumplido, no sin nosotros, sino junto a nosotros.